Cuerpos policiales y medios de comunicación ucranianos regresan a Jersón. La ciudad vuelve a estar bajo control de Kiev tras la retirada del ejército de Moscú. Según el Kremlin, no quedan tropas rusas a la orilla oeste del río Dnieper. A los demócratas les falta un escaño para conseguir la mayoría en el Senado. El demócrata Mark Kelly fue reelegido senador por el estado de Arizona al derrotar al republicano Blake Masters, aliado del expresidente Trump. El control de la Cámara Alta depende ahora de Nevada y Georgia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, mantiene el censo poblacional para 2014. El registro actual será el vigente para las elecciones de 2025. La oposición protesta en las calles de Santa Cruz, ya que pide que el censo se renueve en 2023. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania, porque tras la retirada de las tropas rusas avanza la retoma ucraniana de Jersón. Ayer viernes, las fuerzas especiales de Kiev fueron los primeros en ingresar a la ciudad abandonada por los rusos. Y esta mañana ya entraron 200 policías, volvieron a emitir estaciones de radio y televisión y empezó a llegar ayuda humanitaria desde Mykolaiv. Anoche, decenas de personas en toda Ucrania celebraron el que es el mayor repliegue organizado de las fuerzas de Moscú desde que se retiraron de la región de Kiev, la capital. Sin embargo, el Kremlin insistió ayer en que su salida militar de la urbe no cambia el estatus de la región anexada ilegalmente por Rusia. La celebración de una reconquista. El regreso del ejército ucraniano a la ciudad de Jersón ha sido catalogado como la mayor victoria de Kiev desde que inició la invasión hace 8 meses. Rusia dijo que retiró a más de 30.000 militares de la urbe hacia la otra orilla del río Dnieper. Los ciudadanos de Jersón esperaron, nunca repudiaron a Ucrania. Tenían razón al depositar sus esperanzas en Ucrania, y Ucrania siempre devuelve las suyas. Me alegra ver a esa gente, a pesar de todos los peligros, la represión y el sufrimiento infligido por los ocupantes que se aferran a las banderas ucranianas. En el centro de Kiev, cientos se reunieron el viernes por la noche para celebrar la noticia. Muchos son originarios de Jersón, pero que huyeron cuando las fuerzas rusas los invadieron en marzo. Ya en Jersón, muchos empiezan a regresar a sus hogares, o lo que queda de ellos. Los rusos destruyeron y saquearon casas, pero no todos se fueron, como esta granjera que recuerda los angustiosos momentos que vivió durante la ocupación. Nos hicieron tendernos en el camino, nos golpeaban con las culatas de los rifles. Los rusos dañaron las casas de los que sirvieron a su ejército y se llevaron los bienes de las mejores casas. Jersón fue la única gran ciudad ucraniana en caer en manos enemigas. Rusia sigue controlando alrededor del 60% de la región que lleva el mismo nombre, incluida la costa del Mar de Azov, y que fue anexionada ilegalmente junto a otras 3 por Moscú. El principal punto de acceso a la ciudad, cruzando el río Dnieper, era el puente Antonivsky, ahora destruido, según lo confirmado por imágenes satelitales. Imágenes que también señalan nuevos daños en la represa de Novakhovka, al norte de Jersón, y cuya eventual voladura generaría desastrosas inundaciones en el país. Vamos ahora a Camboya, donde se desarrolla la cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, a la que asistió hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La guerra en Ucrania marcó las conversaciones. El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, pidió a los países asiáticos que tomen todas las medidas posibles para que Rusia detenga lo que calificó como los Juegos del Hambre con el mundo. Sin embargo, el foco de la cumbre es la crisis de Myanmar. El propio presidente Biden afirmó que Washington trabajará en el retorno de la democracia a Myanmar. Recordemos que el país está sumido en una guerra civil desde el golpe militar de febrero de 2021. Camboya es la penúltima parada del viaje express del presidente estadounidense. En el centro de los debates, la amenaza nuclear norcoreana, pero también Taiwán y China.
Un preludio de la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping en Bali dentro de unos días en el marco del G20. Otro tema importante, el estancamiento de la crisis en Myanmar. El líder de la Junta no fue invitado por segundo año consecutivo, una ausencia que delata la falta de avances en las conversaciones para resolver la crisis. Muchos líderes asiáticos y el secretario general de la ONU afirman que la Junta no ha cumplido sus objetivos de restablecer la paz. Condeno la escalada de violencia, el uso desproporcionado de la fuerza y la terrible situación de los derechos humanos en Myanmar. Los ataques indiscriminados contra civiles pueden constituir crímenes de guerra según el derecho internacional. Este año, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático va más allá. Los líderes quieren involucrar a los grupos de oposición de Myanmar en el proceso de paz. Esto ha provocado la ira de la junta gobernante, que considera a sus opositores como terroristas. Las organizaciones humanitarias también denuncian las acciones de la junta. La ASEAN se preocupa por las luchas geopolíticas entre Estados Unidos y China sobre la cuestión de Myanmar, pero los dirigentes se olvidan de que miles de personas han perdido la vida a manos de esta junta diabólica y seguirán perdiéndola mientras la ASEAN siga paralizada. La ASEAN no es conocida por sus posturas divisivas, pero este año se está endureciendo e incluso se está considerando excluir a los representantes de Myanmar por completo si la situación lo justifica. Vamos ahora a Estados Unidos porque el expresidente Donald Trump presentó una demanda contra el Comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Con la demanda, Trump pretende ganar tiempo para evitar acudir a la citación que lo obliga a testificar ante el comité, cuyo mandato termina a final de este año 2022. La demanda sostiene que si bien en el pasado exmandatarios brindaron testimonio o documentos en respuesta a citaciones del Congreso, ningún presidente o expresidente se vio obligado a hacerlo. Cito textualmente, el precedente y la práctica arraigados sostienen que la separación de poderes prohíbe al Congreso obligar a un presidente a testificar ante él, dijo el abogado de Trump en un comunicado. Y continuamos en Estados Unidos, pero vamos ahora con noticias sobre el avance del conteo de los resultados de las elecciones de medio término del pasado martes 8. Mientras los republicanos están a 7 escaños de lograr la mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas necesitan solo un escaño para hacerse con el control del Senado. Allí en la Cámara Alta, ambos partidos cuentan ahora con 49 senadores, por lo que la atención está puesta en el conteo del estado de Nevada, el único que no oficializó todavía sus resultados. Una victoria demócrata en Nevada daría al partido de Joe Biden el control del Senado, contando con el voto de desempate de Kamala Harris. Los demócratas están muy cerca de lograr mantener el control del Senado. 4 días después de la fecha oficial de la elección, se confirmó la victoria de Mark Kelly en el estado de Arizona. Resultó reelecto y superó al republicano Blake Masters, aliado del expresidente Donald Trump. Así las cosas, ambos partidos tienen ahora 49 escaños. Y ahora el control de la Cámara Alta se juega en 2 estados claves, Nevada y Georgia. Nevada todavía no pudo oficializar los resultados. Allí, el republicano Adam Laxalt tiene una muy estrecha ventaja sobre su adversaria, Catherine Cortez Masto. En este estado, sábado es el último día para recibir votos por correo, lo que explica el retraso. Hacemos todo lo que está en nuestras manos para que las papeletas avancen lo más rápido posible. Pero con los plazos que tenemos, no puedo terminar el conteo hasta que lleguen todos los correos. Es un número muy pequeño, pero aún así no puedo terminar antes del sábado. En caso de reelección para la candidata demócrata, el partido de Joe Biden mantendría su control del Senado con 50 escaños, ya que el voto de desempate recae sobre la vicepresidenta Kamala Harris. Pero en caso de victoria republicana en Nevada, el futuro del Senado se jugará nuevamente en el estado de Georgia, donde una segunda vuelta se celebrará el 6 de diciembre entre el demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker. Se espera una feroz batalla final con una avalancha de fondos de campaña. Lejos de la marea roja augurada por las encuestas, los republicanos están ahora a solo 7 escaños de quedarse con una muy estrecha mayoría en la Cámara de Representantes.
Vamos ahora con noticias de nuestra región, porque en Bolivia este viernes el presidente Luis Arce mantuvo el censo poblacional para 2024, lo que mantendría el registro actual para las próximas elecciones. La oposición protesta en las calles de Santa Cruz, ya que pide que el censo se renueve en 2023 y así disponer de más recursos y más diputados para los comicios de 2025. Informa Luis Muñoz. La tensión se mantiene en las calles de Santa Cruz, mientras el gobierno boliviano no da su brazo a torcer y mantiene el censo poblacional y de vivienda para el 23 de marzo de 2024. El presidente Luis Arce hizo un llamado a la calma. Las bolivianas y bolivianos queremos vivir en paz. Somos de la cultura del diálogo y de la paz, y por eso llamamos a pacificar entre todas y todos. El viernes se cumplían 3 semanas de protestas. Es el plazo que dio la oposición de Santa Cruz para convocar el censo poblacional en 2023. Durante este tiempo ha habido 4 muertos y más de 100 heridos. Se acaben los resguardos a los masistas, se acaben la violencia a nuestra gente y que estén con el pueblo, que es lo que todos queremos. El último censo se realizó en 2012. El gobierno de Luis Arce lo retrasó de 2023 a 2024, alegando el parón de la pandemia. Además de bastión opositor, Santa Cruz es la segunda ciudad del país y el principal centro económico. Es la mayor receptora de migración interna, por lo que el aumento de población le otorgaría más recursos. De hacerse el censo en 2023, la región tendría 3 diputados más en la Asamblea para las elecciones de 2025. Sin embargo, esta protesta se limita a Santa Cruz y no tiene apoyo en el resto del país. Tampoco es un apoyo masivo de forma interna, ya que el Movimiento al Socialismo es el segundo partido más apoyado en la región. Pero esto no es para, es bloqueo. No nos dejan circular, no nos dejan parar, no nos dejan hacer nada. Santa Cruz fue también en 2019 el lugar desde donde se ideó el derrocamiento del gobierno de Evo Morales. Y en una semana empieza el Mundial de Fútbol de Qatar y la selección ganadora de la competición levantará la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre. El italiano Silvio Gazzanica diseñó el icónico trofeo en 1971 y actualmente una empresa con base en Milán, Italia, es la encargada de esculpirlo. En el siguiente informe, Andrés Triviño nos cuenta el proceso de elaboración de uno de los premios más codiciados del planeta. Anhelado y codiciado por todas las selecciones del mundo. Además de la emoción que genera el Mundial, uno de sus mayores atractivos es la pieza que se lleva el equipo ganador, un trofeo que pocos han podido tener en sus manos. Fue diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzanica en 1971. Tiene 2 figuras humanas sosteniendo la tierra, que representan tocar la gloria y tener el mundo en las manos. Cuando el diseñador Silvio Gazzanica estaba comenzando a desarrollar la forma de expresar este ícono deportivo, también estaba pensando en cómo el ganador tenía que usarlo frente a la cámara, y así fue comenzando un camino que realmente puede mantenerlo en las manos y elevarse, como una copa en una ceremonia. Esa fue una forma de expresar el amor por el deporte y la confianza en el deporte. Desde 1974, este icónico premio es entregado cada 4 años al monarca del Mundial del Fútbol y en esta edición será levantado en Qatar el 18 de diciembre. La firma GDE Bertoni es la encargada de pulir el trofeo de oro de 18 quilates, que pesa un poco más de 6 kilos, mide 36.8 centímetros y su precio ronda entre los $250.000 y los $300.000. Una vez se juega el último partido del Mundial, el nombre de la selección ganadora es inscripto en la base del trofeo y luego entregada en la ceremonia de premiación. Posteriormente, la federación de dicho país recibe una réplica y es exhibida ante el público, mientras que la original es retornada a la FIFA, quien se encarga de resguardarla hasta la próxima edición. Cuando el trofeo regresa, lo volvemos a bañar en oro. Arreglamos las pequeñas rayaduras de la malaquita y grabamos la base con el nombre del equipo ganador. Este pequeño equipo de escultores también produce varios de los trofeos más famosos del deporte, como los de la UEFA Champions League o la Copa Africana de Naciones, haciendo soñar a millones con la victoria. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y france24.com.